Bueno, este jueves 31 de agosto, a las 21 horas con 10 minutos, se abrió la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados. El objetivo, como lo marca la Ley Orgánica del Congreso General, votar para la designación y elección de los nuevos integrantes de la mesa directiva. Ante la falta de acuerdos, se declaró un receso para permitir a los grupos parlamentarios lograr el consenso necesario. Este 1 de septiembre, a las 17 horas con 3 minutos, se levantó este receso. De la sesión se estará lo dispuesto la Ley Orgánica del Congreso. Bueno, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que conforme al numeral 7 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes integran este órgano de gobierno van a permanecer en funciones hasta la sesión del próximo 5 de septiembre, a fin de permitir se logren los acuerdos correspondientes para la elección de la mesa directiva de este órgano de gobierno. En relación con el procesamiento del acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios relativo a la elección de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio y efecto de buscar mejores condiciones para su desahogo, este será presentado ante el Pleno en la próxima sesión de esta Cámara de Diputados. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por la última parte del numeral 7 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta mesa directiva continuará en funciones hasta el 5 de septiembre. Bueno, posteriormente y con fundamento en el artículo 65 constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, se reunió en sesión conjunta para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Bueno, finalmente la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez declaró instalada legalmente la Cámara, el Congreso de la Unión, para iniciar sus trabajos del periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Hay que señalar que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en esta sesión es la presidenta del Congreso General de ambas cámaras. La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se declara legalmente instalada para el desempeño de sus funciones correspondientes al tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Bueno, luego de que concluyó la sesión preparatoria, los legisladores, las legisladoras se quedaron en el salón de sesiones para dar paso a la sesión de Congreso General. La presidenta, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, declaró la apertura de los trabajos ordinarios del primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2017, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Acto seguido, las y los legisladores de ambas cámaras entonaron el himno nacional mexicano. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este honorable Congreso de la Unión el informe escrito del Estado General que guarda la administración pública del país. Reitera a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta. Bueno, posteriormente, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso General, los grupos parlamentarios fijaron posicionamientos, en este caso los partidos políticos con representación en el Congreso Federal. Luego de haberse declarado la apertura del periodo de sesiones y como parte de la sesión de Congreso General, la presidenta, la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó a la Asamblea de la recepción del quinto informe de gobierno del presidente de la República. El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la República que establece el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
remítanse a las cámaras de diputados y de senadores los ejemplares respectivos del quinto informe de gobierno. Bueno, posteriormente iniciaron los posicionamientos de los partidos políticos. El diputado independiente Manuel Cloutier centró su discurso en el combate a la impunidad en materia de corrupción, la cual dijo que está ligada con la financiación de los partidos. El poder legislativo no puede seguir siendo parte del botín que se reparte la clase política. Tenemos, compañeros, que limpiar la política, empezando porque los partidos no sean más escuelas de la corrupción, por lo que es impostergable aprobar una ley que reduzca y transparente los recursos públicos de los partidos políticos. Tienen ya en sus manos, compañeros, la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Tienen otras tantas de diferentes grupos parlamentarios y, sin embargo, las mantienen intencionalmente en la congeladora. Bueno, en ese sentido exhortó a los legisladores, especialmente a las diputadas y a los diputados, a que durante la discusión del paquete presupuestal se destinen recursos para incrementar el combate a la corrupción. El próximo gobierno, compañeros, debe ser austero, establecer claras prioridades del gasto gubernamental, elevar la calidad del gasto y los servicios que presta el gobierno y así emprender una cruzada real contra la corrupción del poder. Ese nuevo gobierno deberá atreverse a hacer lo que no hicieron los últimos 3 sexenios, iniciar un nuevo proyecto de desarrollo para el campo mexicano. Bueno, y en su oportunidad el diputado del Partido Encuentro Social, Abdes Pineda, dijo que su partido también ha presentado iniciativas para eliminar el gasto público para los partidos políticos, así como el fuero de los legisladores. Solicitó olvidarse de temas políticos y pensar más en los ciudadanos. Estamos preocupados y ocupados porque un candidato que tiene 18 años en campaña no llegue a la presidencia, porque los de siempre se vayan, porque los mismos no avancen en unión con sus contrarios. En Encuentro Social les preguntamos, ¿y la agenda de la gente? Bueno, asimismo hizo un llamado a cumplir con otros importantes pendientes como la Ley de Seguridad y los nombramientos de los fiscales generales de la República y anticorrupción. No mejorará el 2018. La ciudadanía nos expresa con decepción que si los fiscales generales de la República y el fiscal anticorrupción fueran varios, ya se hubieran puesto de acuerdo, repartiéndose de manera equitativa como lo hacen cuando se eligen a otros funcionarios de otros órganos que competen a estos poderes. Ya es tiempo de que antepongamos los intereses de la ciudadanía a los intereses de partidos o grupos. Nueva Alianza destacó que en el Congreso se encuentran detenidas iniciativas importantes para el país. La diputada Carmen Victoria Campa Almaral recordó los reclamos que hace la sociedad en temas como el de seguridad. También habló sobre las condiciones internacionales y se pronunció por enfocarse en la riqueza y las posibilidades de la nación. Buscamos dar una mayor relevancia al mercado nacional, impulso que se hace más necesario cuando estamos en la renegociación del acuerdo comercial más importante que tiene nuestro país. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos construido una agenda legislativa basada en ejes estratégicos: la educación de calidad, el desarrollo económico, entorno sustentable, sociedad, disciplina financiera y transparencia y anticorrupción. Son elementos básicos. La diputada Campa Almaral afirmó que su grupo parlamentario se enfocará en abordar temas como la migración, los derechos humanos y la salud. Nos dedicaremos a garantizar una acción integral de la salud a todos los mexicanos, en particular a las mujeres, los niños y los adultos mayores. Queremos mejorar la prestación de nuestros servicios y para eso seguiremos proponiendo implementar indicadores de productividad de calidad de la atención desde el nivel de unidad médica y así vigilar el uso eficiente de los recursos.
Movimiento Ciudadano, en voz de su coordinador, el diputado José Clemente Castanella Jueflich, destacó en primer lugar la situación en el Congreso de la Unión que provoca que no se concentre el legislativo en los intereses de las y los mexicanos. Por primera vez en la historia reciente de la Cámara de Diputados, esta no tiene condiciones para renovar su mesa directiva. Antes de preguntarnos cómo y por qué llegamos a este punto, debemos de reconocer que no tenemos certidumbre en la apertura de este periodo de sesiones. Y eso, lamentablemente, nos aleja de concentrarnos en los temas que le interesan a los mexicanos. Destacó temas pendientes en la agenda legislativa e indicó los puntos que Movimiento Ciudadano impulsará en el periodo ordinario que inicia. En definitiva, no aceptaremos bajo ninguna modalidad la normalización del estado de excepción y no vamos a aceptar no avanzar en la reforma para el fortalecimiento de las policías y las instituciones civiles de seguridad. Segundo, vamos a proponer la creación de una comisión de la verdad independiente para atender las múltiples violaciones a los derechos humanos de este sexenio y de los anteriores. Por el Partido del Trabajo, la senadora Laida Sansores San Román destacó la situación en la que se encuentra el país. Habló sobre las reformas estructurales como la educativa, la cual indicó ha afectado los derechos laborales de los maestros. También se refirió a la situación económica. ¿Cuál desarrollo económico? Con Peña creció la deuda más que en los últimos 20 años. Dice la CEPAL que México es el único país de Latinoamérica que no logró revertir la pobreza. 1 de cada 2 mexicanos es pobre. Lo que sí creció, y es una proeza, aplauso, el número de millonarios vinculados al poder político. La senadora Sansores San Román se refirió además a los casos de corrupción. Indicó que escucharán y lucharán porque el proceso electoral de 2018 sea transparente. Construir una nueva alternativa de país, digo, está en nuestras manos. Y llegó la hora que el coraje se convierta en lucha organizada. Prohibido perder la fe o sufrir espasmos de miedo. Prohibido rendirse o hacer adicto al olvido. Rompamos el silencio, juntemos todos los gritos. Cuando se tiene un corazón inteligente y convicciones indubitables, cuando se tiene un porqué, se puede enfrentar todos los modos. Al emitir el posicionamiento de Morena, la coordinadora Rocío Nale afirmó que el Poder Legislativo debe actuar con más firmeza ante diversos escándalos de corrupción que han afectado al gobierno federal, así como promover una política de austeridad republicana en el ejercicio de los recursos de la Unión. públicos. Ciudadana. El asunto de Odebrecht debe ser esclarecido de forma integral y convincente, no solo en el ámbito electoral ni por lo que haya ocurrido durante este y el pasado gobierno, ya que hay indicios de que se inyectó dinero proveniente del soborno de esta empresa a la campaña del 2012. La legisladora se pronunció por una participación digna en el país ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y detalló algunos de los temas que impulsarán durante el periodo ordinario de sesiones. Nos vamos a abocar a presentar propuestas de proyectos que pretenden mejorar la situación económica actual para que se incluya en el presupuesto de egresos del 2018, que buscaremos sea austero y que el recorte que anunció el flamante secretario, un recorte de 80,000 millones de pesos, no impacte en el gasto destinado de salud y educación. En representación del Partido Verde Ecologista, el senador Carlos Alberto Puente Salas indicó que por 20 años no se aprobaron las reformas que necesitaba el país por las últimas 2 legislaturas
y se lograron modificaciones legales en materia de energía, telecomunicación, educativa, fiscal, que produjeron resultados positivos para la nación. Con la reforma financiera se democratizó el acceso a los créditos y con mejores condiciones. El crédito otorgado por la banca comercial creció 7.1%. El costo en telefonía fija y telefonía móvil han disminuido. Hoy no se cobra la larga distancia nacional ni la consulta de saldo y se ha duplicado el acceso a Internet inalámbrico. El legislador destacó también la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y convocó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a aprobar los pendientes que tienen las cámaras. Invito con respeto a todos los grupos parlamentarios a separar la parte legislativa de la parte electoral, que este último año legislativo sea productivo y a favor de México. Compañeras y compañeros, ¿qué país queremos para los próximos años? Para el verde, el México del futuro, el país que buscamos construir, el México del 2018-2024 deberá consolidar las reformas estructurales de esta administración. Bueno, más adelante el diputado del PRD, Diego Valera Fuentes, dijo que en materia de presupuesto el partido está en contra de las decisiones inerciales, por lo que es necesario, dijo, rediseñar las políticas económicas que fortalezcan al emprendimiento y que el gobierno federal ponga orden en las finanzas. Expresó el legislador la necesidad de avalar un marco regulatorio para prohibir la violencia política. Exigimos de inmediato se aprueben las minutas en materia de violencia política contra las mujeres. A ellas se les sigue escatimando su participación en todos los sentidos y en todas las esferas. Y ayer en el Senado vivimos una más contra las mujeres, porque a ellas se les sigue limitando. El diputado aseveró que el actual modelo económico ha sumergido al país en una profunda crisis social, económica y política sin precedentes en la historia de México. Explicó que su bancada no votará a favor de un fiscal a modo. No permitiremos bajo ninguna circunstancia que México tenga un fiscal a modo, un fiscal carnal que sea cómplice y salvaguarda de los que hoy están gobernando, de los que hoy se están enriqueciendo y de los que hoy están preparando su salida en la impunidad y en la opulencia. En su intervención, el coordinador del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, habló de la sesión preparatoria del Senado de la República. Señaló que se estaría buscando ratificar el nombramiento del actual Procurador General de la República por un periodo de 9 años. Lo decimos con el socavón del Senado quiere hundir el intento de combatir la corrupción. Por eso es que no estamos de acuerdo. No vamos a permitir que por una mayoría simple pongan un fiscal general y un fiscal anticorrupción por 9 años. El legislador indicó además que el Partido Revolucionario Institucional ha provocado que 200 organizaciones se manifiesten y exijan la independencia de la institución. El senador dijo que la mesa directiva de la Cámara de Diputados no se instalará de no aprobarse la reforma que prohíbe que el actual Procurador General de la República se convierta en fiscal general. No aceptaremos que se instale la nueva mesa directiva hasta que no se corrija ese transitorio envenenado. En el momento que se corrija el transitorio envenenado, instalamos la mesa directiva, porque, querido Jorge, no tenemos absolutamente nada contra ti. La senadora del PRI, Yolanda de la Torre, señaló que los problemas internos de otros partidos han provocado la parálisis legislativa. Explicó además que en México no le importan los problemas de un grupo parlamentario, sino que funcionen las instituciones. La ropa sucia se lava en casa. El socavón lo han realizado ustedes en el PAN, porque han hecho del Senado y de la Cámara una asamblea de partido, una asamblea de facciones, porque no han respetado ni a sus propios compañeros, porque no han respetado
ni a las mujeres de su bancada. Las posturas hipócritas y misóginas los exhiben. Bueno, explicó además ahí en tribuna que el Partido Revolución Institucional ha respaldado al presidente de la República y aunque se han tomado decisiones que pueden no ser populares, han logrado el reconocimiento de los analistas internacionales, haciendo crecer la economía, los empleos y el desarrollo, finalizó la senadora. Impulsan la productividad, gracias al diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos se concretaron cambios fundamentales que habían sido postergados y que era indispensable para transformar a México. Las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional acompañamos al presidente Enrique Peña Nieto, al presidente de todos los mexicanos, en el impulso de un proyecto transformador del país, asumiendo el riesgo de cambiar las cosas, aun cuando esto significó una afectación a nuestra popularidad.